Muy buenos días y buenas noches. Vamos con lo mejor de la información deportiva. El programa Nado por mi Corazón está por sexto año consecutivo llegando a la Ciudad de México. Se buscará a nivel nacional que sean 70,000 los nadadores que aporten para operaciones con niños con problemas cardíacos. Por sexto año consecutivo, la Ciudad de México se unirá al programa Nado por mi Corazón, que busca recaudar fondos para Cardias AC, con el fin de realizar operaciones de corazón a niños de escasos recursos que así lo necesiten. Nado por mi Corazón se llevará a cabo del 12 al 18 de febrero a nivel nacional y en la Ciudad de México se contará con el apoyo de 16 delegaciones políticas que facilitarán el uso de sus albercas públicas para los participantes. La meta de este programa en la Ciudad de México es de superar la cifra de 17,000 participantes y 47 albercas alcanzadas en el 2017. El objetivo de Nado por mi Corazón en este 2018 es recaudar 500,000 pesos de donativo con la participación de 70,000 nadadores en todo el país. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ¿y sabe usted cuántos son los mexicanos que han participado en los Juegos Olímpicos Invernales a lo largo de la historia de este certamen? Pudiera pensarse que son pocos, precisamente por la nula posibilidad que hay de practicar estos deportes en territorio nacional. No hay las condiciones climatológicas. Sin embargo, no, hay algunos, son bastantitos los que han estado presentes. Simplemente la delegación que arranca su participación el próximo viernes allá en Corea está compuesta por 4 atletas. Los Juegos Olímpicos de Invierno, a pesar de ser una justa que alberga deportes de nieve, los cuales se practican en países que tienen bajas temperaturas, México ha tenido representación en varias de las justas que se han realizado. La historia de los mexicanos en la justa olímpica invernal comenzó en 1928 en Saint-Moritz, Suiza. Con la asistencia de 5 representantes nacionales: Mario Casasus, Juan de Landa, G. Díaz, J. Díaz y LM Elizaga en bobsleigh, logrando el lugar número 11 de la competencia. Pasaron 56 años para que México volviera a estar presente en una justa invernal, y fue hasta 1984 en Sarajevo, Yugoslavia, con Hubertus von Hohenlohe en el esquí alpino, quien participó en 3 modalidades: descenso varonil, quedando 38º lugar, en slalom gigante varonil, en 48º lugar y en slalom varonil en 26º lugar. En Calgary, 1988, México tuvo una gran representación con 11 atletas, 2 parejas de bobsleigh, Jorge Tamés Perea y José Eduardo Tamés, así como Luis Adrián Tamés Perea y Roberto Tamés. El patinaje artístico individual estuvo representado por Roberto Olavarrieta y Diana Encinas, mientras que Roberto Ado Álvarez Ogel participó en cross country. Y por último, Hubertus von Hohenlohe, Alejandro Benoit, Carlos Pruneda y Patrice Marcel Spitalier en esquí alpino. En 1992, en Albert Beach, se tuvo a la delegación más grande en la historia de México en los Juegos Olímpicos Invernales, y la primera vez que se tiene representación femenil, al ser 19 representantes nacionales, de estos 4 mujeres, quienes compitieron en 4 disciplinas. Para Lillehammer 1994 y Salt Lake City 2002, Hubertus von Hohenlohe, Roberto Laudarle, Roberto Tamés y Luis Carrasco fueron los representantes en esquí alpino, bobsleigh y esqueletón respectivamente. Para Vancouver 2010 y Sochi 2014, Hubertus von Hohenlohe fue el único representante mexicano en la justa invernal, compitiendo en sus 6º Juegos Olímpicos de Invierno, en Sochi 2014. Siendo el atleta mexicano que más veces ha representado al país en esta justa deportiva. Para Pyeongchang 2018, México contará con 4 representantes: Germán Madrazo en esquí de fondo, Robert Franco en estilo libre, Rodolfo Dixon y Sarah Schlepper en esquí alpino.
Vianey Zárate, 21 Noticias. Y justamente para conmemorar la unificación de las dos Coreas para participar en estos Juegos Olímpicos, fue inaugurado en la Villa Olímpica el muro de la tregua olímpica. Fue inaugurado un muro en la Villa Olímpica de Pyeongchang que simboliza la unión de las dos Coreas para la edición 2018 de los Juegos Olímpicos Invernales, que arrancan el próximo viernes. La Tregua Olímpica es el nombre con el que se bautizó a este muro en una ceremonia que fue encabezada por el alemán Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, y Lee Hee-bom, titular del comité organizador local. El Comité Olímpico Internacional rememora que la tregua olímpica se remonta a la antigua Grecia, donde los atletas, artistas y sus familias, así como los peregrinos comunes, podían viajar con total seguridad para participar o asistir a los Juegos Olímpicos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y arrancó una jornada más de la Copa MX. Vamos a ver los resultados de este martes, los que se hicieron precisamente anoche. Lobos WAP derrota 3-0 a Juárez. Venados y León empatan a 2 goles. Los Cimarrones 2-0 a Morelia. Celaya le gana 1-0 al Atlético San Luis. Y Dorados cae en casa frente a los Correcaminos. ¿Qué hay para esta noche, para el cierre de esta jornada del torneo de Copa? Son los siguientes encuentros. Todo empieza a las 7 de la noche con el Zacatepec frente al Necaxa. Después Toluca Santos. Puebla, que recibe la visita de Cruz Azul en el Cuauhtémoc. Y Atlas a las 9 de la noche reciben en el Jalisco a el Tampico Madero. Y bueno, ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video para ponerlos más o menos en contexto. En contexto, hagan de cuenta que estoy ahorita dando aquí mi sección y de pronto se está jugando al mismo tiempo la final y el Atlante es finalista y viene alguien y me avisa de sorpresa que el Atlante ganó el partido y que es campeón. No le crees. ¿Cómo reaccionaría? Bueno, pues este comentarista de los Estados Unidos así estaba, le tocó dar su sección cuando estaba ya los últimos momentos del partido del Super Bowl y entonces su productor lo sorprende, ni siquiera le avisaron, sino que de pronto le ponen el marcador en la pantalla cuando él está hablando de básquetbol, él está hablando de un resultado de básquetbol, le ponen en la pantalla el marcador del Super Bowl y vamos a ver su reacción. Okay, late break here. They won! Yes! They won it! They won it! Yes! Okay, late break here. They won! Yes! They won it! They won it! Cualquier día de estos, Pues, Gerardo Soto. así Ricardo, cuando le dicen que el Atlante subió, ascendió. Por eso digo, primero que suban y luego que sean campeones, ¿no? Pero ve la reacción, ¿no? Nunca la visión, ahí lo vemos, está hablando del partido de los Lakers contra Oklahoma City, precisamente de la NBA, y de pronto le ponen ya el gráfico de cómo había terminado el Super Bowl, no pudo aguantar, no pudo contener la emoción de ver ganar a su equipo precisamente el Super Bowl, porque recordemos que las Águilas no partían como favoritas en este partido, entonces él mismo se llevó la sorpresa, imposible hablar, no pudo dar ni siquiera la noticia, le ganó la emoción. Dicen que cuando uno se empieza a dedicar a esto, los que nos dedicamos a los deportes, le pierdes un poco ese gusto. Yo soy todo lo contrario. Creo que el día que le pierdas la pasión al deporte y esa emoción, ya no puedes transmitirle nada a la gente y no tienes absolutamente nada. Y en general a la vida, ¿no? A los deportes, a lo que te gusta. Yo, el último campeón del Atlante, que fue en el 2017, no tienes idea, ha sido de los 4 días más felices de mi vida y lloré como Magdalena. Estaba en el estadio y lloré mucho. Hay que buscar ese video y lo ponemos. Está, pero muy No había redes sociales. No había redes sociales. Lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Es información deportiva. Muchas gracias. Ricardo, gracias a ti. Vamos ahora a un resumen informativo. Acompáñenos.